Buenas tardes. Don Miguel, quiero hacerle primero esta anécdota. Cuando yo era muy pequeña, mi papá, que es un lector asiduo, consiguió un libro que se llamaba Armando Valladares. Y recuerdo... Desde mi silla de ruedas, más o menos. Había visto el libro rodando por la casa y un día se me ocurrió tomarlo y leerlo. Siempre, como mi papá fue una persona muy vinculada a temas políticos y una persona que le gustaba la lectura, pues por imitación yo tomaba los libros y comenzaba a leer a temprana edad y fui creando una conciencia social quizás un poquito prematura. Hay gente que ha comenzado a leer a la temprana edad de 90 años. Sí. Entonces, hay gente que nunca empezó a leer. Sí, y que todavía le falta mucho. El tema sobre Valladares me golpeó respecto al romanticismo que genera la Revolución Cubana, porque existe un sentimiento romántico respecto de este pequeño país en el mundo que ha logrado subsistir durante tantos años solo, básicamente por su propio esfuerzo y con muchas cosas en contra. Y otros... Eso es el gran mito de la revolución. Exacto. Porque si ha habido una revolución financiada, ha sido la Revolución Cubana. Absolutamente. De manera pues que la Revolución Cubana ha sido, y yo no quiero entrar en contradicción No, contigo, por eso digo, es el concepto romántico sí, que claro, se tiene. Porque la Revolución Cubana ha sido el gran fiasco. Y para mí ha sido, el comunismo fue la gran mentira del siglo XX. La gran mentira del siglo XX. Y no es de que un problema de una interpretación u otra interpretación del marxismo. Es que es el marxismo lo que no funciona. Porque los chinos que han superado la etapa de la pobreza tuvieron que aceptar el capitalismo como... No pueden gobernarse democráticamente porque es muy difícil gobernar a 1.500 millones de chinos, ¿no? En un extenso territorio. Tiene que, bueno, yo no estoy justificando la dictadura de ninguna manera, pero para poder resolver los problemas del pueblo chino tuvieron que aceptar el capitalismo, y lo dijo Deng Xiaoping en su primer viaje a los Estados Unidos, su único viaje a los Estados Unidos. Ser rico es esplendoroso. En base precisamente a ese argumento, luego de lo que vimos recientemente de cómo el pueblo cubano salía a las calles, ¿cuál es la situación real de Cuba y de los derechos humanos allá? Sí, Olga, y tú tienes un punto muy importante, ¿no? Porque Valladares, que en su libro decía que escribía contra toda esperanza, ¿no? Escribía precisamente porque estaba enfrentando esta maquinaria de propaganda que ha sido, junto con el aparato represivo, en lo único en lo que los comunistas son realmente buenos, que es en vender su mentira, ¿no? En construir, por ejemplo, en hacer un ícono de la juventud mundial a alguien que asesinó tantos cubanos como es Ernesto Che Guevara, o en vender que el sufrimiento del pueblo cubano tiene que ver con la actuación de uno u otro gobierno extranjero, cuando la contradicción existencial que vive el pueblo cubano es una contradicción con una dictadura totalitaria y criminal que lleva 62 años en el poder, ¿no? Nada que lleve 62 años en el poder puede llamarse mínimamente democrático, ni puede respetar las libertades de los pueblos, ¿no? Y eso es lógica básica, ¿no? Que debería estar que debería estar delante de cualquier propaganda, de cualquier romantización del drama cubano, pero que una y otra vez los cubanos tenemos que cargar sobre nuestros hombros ese pesado prisma entre ideológico y romántico que el régimen cubano ha sido capaz de venderle a América Latina. Yo creo que la situación está cambiando, ¿no? Yo creo que nuestros hermanos latinoamericanos, que el pueblo dominicano ha visto las consecuencias de la dictadura cubana, ¿no? Ha visto el sufrimiento del pueblo venezolano, ha visto la brutal represión que han enfrentado los cubanos, la ha visto poco, se vio un poquito con lo que pasó el 11 de julio, donde cientos de miles de cubanos salieron a la calle demandando el fin de la dictadura, ¿no? Exigiendo libertad, y encontraron la represión brutal de un régimen que tiene 3 ejércitos, que tiene probablemente el sistema de inteligencia más influyente del hemisferio, y que está dispuesto, y así lo hizo el 11 de julio, a disparar contra su propio pueblo, ¿no? A matar a jóvenes desarmados. ¿Qué tipo de solución se prevé en Cuba? Porque
no hay un partido político bien organizado, ¿no?, que se haga cargo. Evidentemente la generación del 26 de julio ya ha desaparecido prácticamente. Incluso en los últimos meses se han muerto 7 u 8 generales. Algunos muy sospechosamente. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué podría esperarse? Porque todo el mundo piensa que después de 62 años, toda solución del problema cubano tiene que venir de la propia Cuba, ¿no? Sin influencia exterior, pero no, aparentemente no hay ninguna fuerza política capaz de por ejemplo, diría yo, de contener y de garantizar el orden y una transición pacífica y ordenada en el caso de que haya una caída, porque todo comienzo tiene un fin. Nadie pensó que el bolchevismo, que la revolución en Rusia iba a terminar como terminó, sin siquiera un disparo, porque no hubo un solo disparo cuando hubo el cambio y el comunismo fue derrotado por la vía pacífica. No veo en lontananza todavía, en el corto plazo, que una fuerza sea capaz todavía de liderar, porque hay muchos líderes en Cuba, por ejemplo, y están siendo encarcelados todos, pero no veo como una fuerza política capaz de aglutinar ese deseo de libertad del pueblo cubano. Bueno, es que las transiciones pacíficas no necesariamente están dirigidas por un partido político, ¿no? De hecho, si analizamos precisamente el cambio en Europa Central y en Europa Oriental, hay una carga importante de parte de la ciudadanía y de movimientos que nacen precisamente del hastío ciudadano y del convencimiento de que hay que cambiar. En 62 años de totalitarismo, por supuesto que es muy difícil organizar partidos políticos. Eso no significa que no pueda hacerse, ¿no? Primero hay que cambiar el sistema, ¿no? Y para cambiar el sistema, por ejemplo, desde la iniciativa ciudadana que nosotros promovemos, impulsamos la realización de un plebiscito vinculante, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución impuesta por el régimen comunista prohíbe la participación de partidos políticos, prohíbe el ejercicio de elecciones libres, justas y plurales. Hace 70 años que en mi país no hay elecciones libres, justas y plurales, ¿no? Primero hay que cambiar las reglas del juego para tener un proceso de transición y poder tener partidos políticos y elecciones libres. Y eso, en realidad, es, por supuesto, un desafío complejo, pero un desafío que han atravesado más o menos exitosamente muchos países y que es posible, ¿no? El que viene antes es el desafío de la liberación, ¿no? El que viene justo antes del proceso de democratización, y ese es el que estamos enfrentando los cubanos ahora mismo, y ciertamente coincido con su análisis, don Miguel. El régimen cubano está en un estado de muchísima vulnerabilidad. Fidel Castro ya no está, Hugo Chávez ya no está, Raúl Castro tiene 90 años, el liderazgo histórico, que no por criminal, ha sido menos vigente durante los últimos 62 años, está desapareciendo, intentando pasarle el poder a la generación que tiene ahora entre 50 y 65 años, y estamos hablando de los hijos y los nietos y las personas de confianza, ¿no? No más allá, todo el mundo entiende que Díaz-Canel es un títere puesta a dedo por los militares cubanos, que son en realidad quienes mandan en el país y quienes tienen el control de todas las empresas, que básicamente es un conglomerado militar, y que tienen el control también del aparato de inteligencia con el que gobiernan y con el que infiltran el resto de la región. Ahora, ese aparataje nunca había estado tan vulnerable como lo está en este momento, ¿no? Por el factor biológico, por factores externos que tienen que ver con cómo se ha posicionado también el mundo e incluso América Latina a partir, por ejemplo, de la participación en el colapso de la democracia venezolana, del castrismo, de la participación en la regresión democrática en Nicaragua, de la participación en la inestabilidad democrática en la región, en el narcotráfico, en el terrorismo, pero que tiene sobre todo que ver con un pueblo que ha dicho se acabó, que está cantando Patria y Vida, que por cierto acaba de ser nominada a los Grammys como mejor canción, ¿no? Es el pueblo cubano, es el protagonista de su propia historia y es el que está exigiendo el cambio en las calles. Ahora, y esto es algo que el pueblo dominicano sabe bien también, estamos fajándonos con una dictadura militar que es capaz de usar las armas contra el pueblo desarmado. Entonces el factor comunidad internacional es muy importante, ¿no? Y por eso estamos en República Dominicana, ¿no? Porque los primeros invitados a esa solidaridad internacional
son nuestros hermanos de América Latina y específicamente del Caribe y específicamente del Caribe hispano, ¿no? Y esta relación cultural, histórica, de fraternidad, de unos pueblos que nos hemos enviado libertadores, como diría José Martí, es importante seguirla cultivando con acciones concretas, ¿no? Y ahí tanto el pueblo dominicano tiene una invitación, pero el gobierno dominicano tiene un desafío y es el de apoyar con acciones a ese pueblo. ¿Cómo ven ustedes la política de Biden sobre Cuba? Mira, nosotros agradecemos las declaraciones de apoyo a la demanda de libertad del pueblo cubano, algunas sanciones que se han impuesto contra criminales de lesa humanidad que están en el régimen cubano, que han decidido, por ejemplo, disparar contra los cubanos desarmados en las calles. Ahora es necesario mucho más, ¿no? Si se quiere ser efectiva en la solidaridad, es necesario dar más pasos más efectivos, y eso también es un llamado a América Latina, eso también es un llamado a la República Dominicana, ¿no? Porque las sanciones a los criminales directamente, a las personas que disparan contra las personas en Cuba, no solamente tendrían que venir de Estados Unidos, no, ahí está el sistema interamericano para estar usado, ahí está el derecho internacional, ahí está la responsabilidad de proteger la democracia de los pueblos, y en eso, por ejemplo, el mundo tuvo una experiencia exitosa, que fue la posición de la comunidad internacional de cara a terminar con el apartheid en Sudáfrica. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo parecido y terminamos con una dictadura que está afectando a toda la región? El Parlamento Europeo recientemente aprobó una resolución que cambia la perspectiva o el punto de vista europeo con relación a la dictadura cubana, porque había una especie de tolerancia europea hacia las atrocidades del régimen. ¿Qué efecto podría tener eso en la lucha contra la dictadura? Mira, nosotros agradecemos mucho la posición del Parlamento Europeo. Por muchos años ya hemos estado trabajando porque una resolución como esta se haga posible, una resolución que le dice desde el Parlamento a la Unión Europea, número uno, tienes que levantarle el costo a la impunidad con que se usa la violencia en Cuba. Tienes que imponer sanciones a los criminales internacionales que viven en la isla. Número dos, tienes que dejar de financiar a ese régimen, ¿no? Y aplicar las cláusulas democráticas que tienen todos los acuerdos de la Unión Europea con el resto del mundo, y esa cláusula existe en el acuerdo que mantienen con el régimen cubano, llamar a una reunión urgente y suspender el acuerdo a menos que ciertas condiciones se den, ¿no? Y esas condiciones deben ser las mismas que esté exigiendo el pueblo y el gobierno de República Dominicana, los países de América Latina, los Estados Unidos. Esas condiciones deben ser el cese de la represión, la libertad de los presos políticos y el sometimiento de ese régimen ilegítimo a la voluntad soberana de la ciudadanía. Y esa voluntad es una voluntad de cambio, esa voluntad es una voluntad de democracia, es una voluntad de patria y vida, como gritan los cubanos en las calles. Cuando hablamos del régimen cubano, hablamos de un régimen que tiene ya bastante tiempo. Muchas generaciones cubanas han nacido, se han criado y desarrollado, su cerebro, su forma de pensar se ha moldeado bajo este ambiente. Cuando uno ve las imágenes, o quienes vimos las imágenes recientes de las protestas en Cuba, uno ve que hay mucha gente joven y uno se pregunta, de tanto tiempo que lleva el pueblo cubano con el régimen, ¿por qué no ha surgido con más garra el deseo de eliminar simplemente esta dictadura? Vemos que son las generaciones nuevas las que se unen. ¿Por qué no así las generaciones anteriores? Bueno, yo creo que ese análisis está atravesado por lo que el régimen cubano ha dejado que el mundo sepa de Cuba, por lo que el régimen cubano ha dejado que el pueblo dominicano sepa de Cuba, ¿no? Tal y como lo hizo Armando Valladares y lo escribió en su libro, el pueblo cubano no ha dejado de rebelarse contra la dictadura, ¿no? Estamos hablando de miles de asesinados durante estos 62 años, ¿no? Que empezó con fusilamientos masivos, pero que ha continuado, ¿no? Ha continuado hasta el día de hoy, hasta el 11 de julio, disparándole a jóvenes como Diurbis Laurencio, que perdió su vida con un disparo por la espalda.
un muchacho desarmado que todo lo que estaba haciendo era gritar libertad, ¿no? Como le ocurrió a mi padre en el año 2012 y a un gran amigo, Harold Cepero, tenía mi edad, en el momento en que fue asesinado. Es muy injusta y muy desigual la batalla de un pueblo desarmado, ¿no? Que al final del día son familias contra un Estado con todo su poder y todos sus recursos y dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener el poder. Es una fuente de inspiración y de regocijo el ver el compromiso de las nuevas generaciones con la libertad de Cuba, ¿no? El ver que las calles cubanas, había todas las generaciones, ¿no? Pero las más representadas eran precisamente las más jóvenes, precisamente las que no tenemos experiencia de democracia dentro de la isla, ¿no? Y yo creo que es que, como parafraseando a José Martí, el hombre busca la libertad aunque no sepa que la busca, ¿no? Y los cubanos, en los cubanos como en todos los seres humanos, vive ese deseo de libertad. Además, el convencimiento de que es posible y que depende de nosotros hacerlo, pero también el plan para hacerlo de manera ordenada, para hacerlo de manera exitosa, y que por supuesto requiere del apoyo de la comunidad internacional, y que en el caso de los pueblos de la región no es solamente una petición de solidaridad altruista, ¿no? En el caso de los pueblos de la región es un paso de defensa propia ante lo que ha significado la amenaza de la dictadura cubana para muchos de nuestros países. ¿Cuál es el vínculo real, afectivo, entre esa generación de cubanos que ha crecido en los Estados Unidos y que ya se siente probablemente más norteamericano que cubanos? ¿Cuál es el vínculo? Porque yo creo que eso es un asunto muy importante que ver, ¿no? Bueno, mira, la nación cubana vive dentro y vive fuera de Cuba. Y eso nos pasa a los que atravesamos dictaduras tan largas, ¿no? Yo creo que absolutamente todos los cubanos, incluso los que hace 40 años que no pueden regresar a su país, y eso incluye a los hijos de los cubanos, ¿no? Tienen derecho a tomar parte de las decisiones que ocurren en nuestra nación y son invitados ahora mismo también a ser factores de cambio, ¿no? Y en lugar de un obstáculo, precisamente eso es un factor de riqueza para nuestro pueblo, que no solamente es relevante en este momento, donde necesitamos de esa parte de la nación que vive fuera de la isla para crear el apoyo y la presión que es necesaria de parte de la comunidad internacional, sino una riqueza añadida para esa democratización de la que estábamos hablando hace unos minutos, en la que el pueblo cubano va a tener la suerte también de contar con esos cubanos que tienen otra experiencia. Cuando nosotros vemos la situación en Cuba, muchas veces pensamos, como insisto, creo que es de esa forma que mucha gente lo ve. Mucha gente ve la parte positiva. Incluso vimos anuncios recientemente de que se iba a permitir la empresa privada, de que se iba a poder dar oportunidades a las personas para establecer empresas. En la actualidad, en este momento, ¿cuál es la situación real allá en Cuba? ¿Cómo está viviendo la gente este momento de tensión, de transición? Porque también mucha gente lo ve como un momento de transición que quizás no es tal, con el tema de Díaz-Canel, que representa a los mismos grupos que siempre han estado a la cabeza de Cuba. Pero ¿cuál es la situación real del pueblo cubano en relación a libertades que se están anunciando, que muchas veces vemos? De crisis total, de crisis humanitaria. Estamos hablando de que en mi país, en el mes de agosto, hubo cientos de fallecidos diarios, ¿no? Y te digo en el mes de agosto porque no tenemos acceso a las cifras del mes de septiembre, y las que tuvimos en el mes de agosto fueron solamente verificadas en algunos días, ¿no? Porque por supuesto uno no puede confiar en la estadística del régimen cubano, y ya sus propias cifras son espeluznantes, ¿no? Son terribles, y dan cuenta de una situación, de una crisis de escala humanitaria, ¿no? Con el colapso del sistema sanitario, con la grave crisis económica y con la imposibilidad para los cubanos de poder gestionarse por sí mismos, ¿no? Porque ahí está la raíz del problema, ¿no? Por supuesto que la crisis ha estado catalizada y agravada
por la pandemia que afecta a todo el planeta, pero la raíz de la crisis es esa dictadura comunista de 62 años, ¿no? Que no permite ni la empresa privada, ni la propiedad privada, ni la posibilidad de prosperar con el fruto del trabajo. Y ese convencimiento es el que tienen los cubanos cuando salen el 11 de julio a la calle reclamando el fin de la dictadura y reclamando la libertad. Y esa es la invitación a los pueblos de las Américas que escuchamos, porque imagínate, es lo que podemos escuchar, la propaganda del régimen cubano. La invitación es a que escuchen lo que están gritando los cubanos en la calle, y lo que están gritando los cubanos es muy simple, es libertad y es abajo la dictadura. ¿Qué efecto podría tener en la lucha por la libertad y la caída de la dictadura la muerte de Raúl Castro? Que puede venir en cualquier momento, porque es un hombre de muy avanzada edad, y que incluso cuando uno lo ve físicamente en esa fotografía se da cuenta de que está mejorando físicamente enormemente. Es un hombre que es más pequeño de lo que era antes, incluso porque la edad tiene ese efecto. ¿Se ha calculado esa posibilidad, el efecto que podría tener en el futuro inmediato? Sí, bueno, y de hecho en varias ocasiones hay rumores de que ya pasó, ¿no? De que esa muerte ya ocurrió, ¿no? Y por supuesto que es un vacío que pone todavía en una posición de mayor vulnerabilidad a ese régimen donde el poder todavía está, de alguna manera, en esa generación. Ahora, el colapso de una dictadura totalitaria, criminal, como es el régimen de La Habana, no sucede espontáneamente, ¿no? Lo que tienen en el ADN estos dictadores es aferrarse al poder hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y por eso es tan importante el apoyo en este momento, ¿no? En tiempo real, al pueblo cubano que ha decidido cambiar su destino y salir de esa dictadura. Yo creo que es posible, yo creo que es perfectamente posible, sobre todo para los pueblos de las Américas, dar este paso en favor de ellos mismos y apoyar al pueblo cubano en su camino hacia una transición democrática que en este momento sería la victoria más importante de la primera mitad del siglo XXI, porque cuando hablamos de la libertad de Cuba, hablamos también de la libertad de Venezuela, de la libertad de Nicaragua, de la estabilidad democrática de toda la región. ¿Por qué es tan importante ahora? Usted no es nueva en el activismo, usted viene asumiendo también el activismo de su padre, Oswaldo Payá, quien hacía este trabajo ya desde hacía mucho tiempo. ¿Y por qué en este momento es tan importante reforzar el activismo en cuanto a la zona de América Latina? ¿Qué cambiaría a través de estas iniciativas? Y todos sabemos que los países de América Latina son altamente dependientes a nivel político y económico de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se abriría la brecha para países como el nuestro, que son islas completamente dependientes en muchos sentidos, puedan apoyar a la lucha de Cuba por la libertad? Bueno, yo creo que hay varias narrativas que desafiar, ¿no? Estados Unidos no es el único actor en la región, ¿no? Hay otros que presentan sus propias amenazas, ¿no? Como puede ser China, como puede ser Rusia, como puede ser Irán, a través de el castrismo y del chavismo, algunos más sutiles que otros, como la propia China, actores de los cuales también hay que estar preparados, ¿no? Y también hay que estar defendidos y también hay que tener una estrategia, ¿no? Que era Dios que una estrategia regional, ¿no? Que era Dios que una estrategia que integre a las democracias de la región y que en ese concurso de las democracias esté el pueblo cubano que mientras continúe sometido es lo mismo que mantener un régimen que es la puerta de entrada de estos poderes no tan democráticos también a nuestra región. Yo creo que es fundamental incluso haciendo el análisis sin tener en cuenta estos factores extrahemisféricos. Yo creo que es fundamental en un momento en el cual América Latina ya ha vivido por 20 años el colapso de la democracia venezolana, donde estamos viendo una regresión acelerada de la democracia en Nicaragua, la instauración de una dictadura por parte de Daniel Ortega, donde estamos viendo, por ejemplo, un ajuste de cuentas que se burla
de cualquier concepto de justicia en Bolivia contra el gobierno constitucional anterior, donde estamos viendo una injerencia del régimen cubano en varios otros países. En este mismo foro en el que estábamos el día de hoy veíamos como, por ejemplo, los líderes del ELN, responsables por el atentado de la Escuela de Cadetes de enero del 2019 en Bogotá, que asesinó no solamente a colombianos, sino a muchos latinoamericanos, viven en La Habana y gozan de la protección del régimen cubano. O sea, estamos hablando probablemente del mayor obstáculo a la paz, a la seguridad nacional, porque además también tienen responsabilidad por las migraciones forzosas que estamos viendo en nuestro continente, no solamente la de los cubanos, sino también la de millones de venezolanos. Estamos viendo el verdadero obstáculo, o al menos uno de ellos, una de las raíces del problema para la seguridad nacional, para la estabilidad, para la paz de la región. Era urgente hace 5 años. Ahora mismo es insostenible, ¿no? Le toca al pueblo cubano tomar el mayor riesgo, lo está tomando. Le toca, sobre todo, a América Latina ser el apoyo que ese pueblo necesita. Bueno. Solamente agradecerte esta magnífica oportunidad. Yo pienso que intervenciones como la tuya ayudan a refrescar la realidad cubana, que ha sido muy distorsionada por la intensa propaganda, porque todavía la revolución como la de Cuba son una inspiración para muchos jóvenes en América Latina. Yo recuerdo que un libro, cuando yo estaba en la universidad, convirtió a más marxista que todos los otros libros del mundo, que era La madre de Máximo Gorki, ¿no? Pero después todo eso se desvanece porque la realidad desvanece esa utopía que se ha tratado de construir y que no tiene ningún sostén realmente, porque la libertad es algo que no muere nunca. Así es. Y es imposible. Decía Oscar Wilde que es más fácil esclavizar el alma de un hombre libre que liberarla de un esclavo. Y yo creo que en eso no se equivoque, y por eso es que la dictadura duran tanto tiempo. Normalmente tuvimos una aquí de 31 años, ustedes tienen una de 60 y pico. En Corea todavía hay una dictadura monárquica, porque eso es una monarquía prácticamente. Pero yo creo que está más cercano que nunca la libertad del pueblo cubano. Yo creo que en muy poco tiempo allí soplarán brisas de libertad y brisas de esperanza. Así que yo espero algún día volver a Cuba. Yo estuve en 1987 en una conferencia azucarera como director de INAZúcar, pero lo que vi allí fue una cosa realmente horrorizante, ¿no? Cómo se hablaba de que era un país, que una revolución que había acabado con la prostitución y todo eso. Y a mí se me ofrecían las mujeres, las jineteras, gratuitamente para que las subiera a un piso de un hotel donde ellas iban a ir a resolver sus problemas. Es decir, es realmente lamentable. Y a Cuba le va a costar mucho tiempo recuperarse de tantos años de esclavitud y de supresión de las libertades. Pero por eso hay que empezar pronto. Sí, pero el día está más cercano que nunca, y yo pienso que en algún momento la luz de la libertad florecerá y alumbrará el pueblo cubano, principalmente ahora que hay tantos apagones. Hay que empujarla, hay que encenderla, hay que encenderla a propósito. Y en ese empujar el muro de Berlín de las Américas, ¿no? Que es el régimen cubano, hace falta también del apoyo de América Latina, y por eso estamos en República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Rosa María Payá Acevedo, quien es activista cubana por la libertad y los derechos humanos. Y a ustedes le pedimos que por favor no se muevan del dial, manténgase con Rumba 98.5, porque ya vienen los poderosos.